Democracia directa y democracia representativa. Francisco Lizcano Fernández. Introducción y síntesis. El objetivo general del presente trabajo es contribuir a una clasificación rigurosa de los regímenes políticos democráticos, RPD, que se han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Por tanto, este texto se inscribe dentro del enfoque empírico o descriptivo que, en el campo de la teoría de la democracia, se diferencia de la perspectiva normativa. Para cumplir cabalmente con el mencionado propósito, se hacen tres distinciones conceptuales que ocupan los tres apartados centrales del artículo. Pese a que se integran en una única clasificación, estas tres distinciones se basan en procedimientos lógicos dispares que involucran tanto variables de análisis como actores políticos. La primera distinción se basa en una oposición estricta de los dos géneros básicos de régimen político, el RPD y la dictadura. En ambos tipos de régimen político, las tres variables consideradas como fundamentales, libertades civiles, derechos políticos y Estado de Derecho, se manifiestan de manera opuesta. Por eso no resulta extraño que también se les pueda oponer con claridad a partir de los actores políticos característicos de cada uno de ellos. En efecto, el único actor político que está presente en todos los tipos de RPD, la comunidad política, está ausente de las colectividades gobernadas dictatorialmente, mientras que los representantes, presentes en todos los tipos históricos de RPD, también están ausentes de las dictaduras, cuyas únicas autoridades son de carácter autoritario. Véase cuadro 2. La segunda distinción diferencia las que podrían considerarse como las dos especies básicas del RPD, el régimen político de democracia directa histórico, RPDD real o histórico, y el régimen político de democracia representativa histórico, RPDR real o histórico. En este caso, la diferencia es, exclusivamente, de gradación, pues ambos regímenes comparten los mismos actores políticos principales, comunidad política y representantes, pero la cantidad de poder ejercida por cada uno de ellos es dispar en uno y otro régimen. El poder ejercido por la comunidad política es mayor en el RPDD histórico que en el RPDR histórico y, viceversa, el poder ejercido por los representantes es mayor en el RPDR histórico que en el RPDD histórico. Una de las concreciones de estas distinciones es que los representantes de los RPDD históricos están más controlados por la comunidad política que los representantes de los RPDR históricos, lo cual aconseja establecer los dos tipos de representantes señalados, controlado para el primer caso, y fiduciario para el segundo. Nótese que esta última diferencia, aunque se manifiesta en la oposición de dos tipos de representantes, es también, en realidad, de gradación, pues no se trata de que uno de los tipos de representantes esté controlado, y el otro no lo esté, sino de que uno está más controlado que el otro. Véase cuadro 4. La tercera distinción contrapone el régimen político de democracia directa e idético, RPDD e idético o puro, al régimen político de democracia representativa e idético, RPDR e idético o puro. Pese a la apariencia contraria, dos razones demuestran que estos dos tipos de RPD, que pertenecen exclusivamente al mundo de las ideas, también se inscriben en la perspectiva descriptiva en la que se desenvuelve el resto del trabajo. Se establecieron con el único propósito de precisar con el mayor rigor posible los significados de RPDD histórico y RPDR histórico, y no llevan consigo ninguna connotación de deseabilidad, que es el componente primordial de la perspectiva normativa de la cual me deslindo al inicio del artículo. Asimismo, es necesario distinguir con claridad entre RPDD idético y RPDD real para diferenciar los componentes de uno y de otro que, con frecuencia, se confunden en las definiciones usuales de democracia directa. La diferencia lógica de los dos tipos idéticos de RPD puede calificarse de oposición parcial, por lo que podría considerarse como de naturaleza intermedia entre las dos anteriores, la primera de oposición estricta, y la segunda de gradación plena. Tanto en el RPDD puro como en el RPDR puro, hay comunidad política con las características que le son inherentes respecto a la vigencia de libertades civiles, derechos políticos y Estado de Derecho, pero en el primer caso la comunidad política es el único actor político, lo cual implica que tal actor no consiente en desprenderse de la parcela más nimia de su poder, mientras que en el segundo no solo hay representantes sino que estos, obviamente de tipo fiduciario, están menos controlados por la comunidad política que en cualquier otra especie de RPD. Esto hace que el
contraste entre RPDD puro y RPDR puro sea muy marcado. En el primero la comunidad política ejerce todo el poder, en el segundo solo tiene el poder que le otorga el sufragio, pues el resto del poder lo ejercen las autoridades de tipo fiduciario, cuando no también autoridades autoritarias. Véase cuadro 3. Las tres distinciones mencionadas son necesarias para establecer una clasificación rigurosa de los RPD de la historia de la humanidad, incluso pienso que constituyen su estructura básica, pero es indiscutible que una clasificación completa de RPD debe enfrentar tres asuntos no analizados aquí, si bien dos de ellos los he explorado en trabajos anteriores ya publicados. El primero se refiere a establecer las subespecies de las especies RPDD histórico, y del RPDR histórico. Al respecto, he defendido que, para ello, se deben considerar, por lo menos, los criterios siguientes: tamaño de la comunidad política en relación con los adultos existentes en tales sociedades, lo que permite distinguir comunidades políticas masculinas restringidas, masculinas universales, etnocéntricas o coloniales y universales, estratos sociales que componen la comunidad política. Esto permite distinguir comunidades políticas oligárquicas y populares o interclasistas, y las importancias relativas de cuatro estratos sociopolíticos: esclavos, siervos, súbditos y ciudadanos, en el conjunto de las colectividades donde imperan los RPD. Lizcano, 2007 bits y 2009. El segundo asunto sobre el que ya he escrito antes, Lizcano, 2006, es el relativo a los regímenes políticos, que no deben considerarse como democráticos, ni, por tanto, incluirse en una clasificación de RPD, pese a que hayan sido calificados como tales. Esta cuestión es fundamental para mi planteamiento, pues da pie para la reflexión sobre los criterios adecuados, y los criterios inadecuados que deben emplearse para catalogar un régimen político e histórico concreto. En efecto, la catalogación de los regímenes políticos e históricos como democráticos o como dictatoriales no debe basarse, como en ocasiones se ha hecho al confundir la historia de las palabras con la historia de los hechos, en las denominaciones que hayan recibido, sino en criterios relativos a comportamientos constatables de los actores políticos. La segunda mitad del siglo XX fue un periodo proclive al empleo absurdo y demagógico del concepto democracia. Los ejemplos abundan, pues las dictaduras de izquierda y de derecha pretendían ocultar o justificar su naturaleza dictatorial con ropajes democráticos, como sucedió con la dictadura encabezada por el general Francisco Franco en España cuando se autocatalogaba como democracia orgánica. Pero en la segunda mitad del siglo XX la confusión más generalizada se produjo respecto a la catalogación democrática de la dictadura leninista. En su género, esta fue la confusión más generalizada y constante del periodo, pues no solo fue defendida por los regímenes dictatoriales beneficiados con tal mentira, sino también por numerosas personas, incluidos políticos e intelectuales, que vivían en países democráticos, a cuyos regímenes políticos, para colmo de confusión, con frecuencia regateaban su naturaleza democrática. El tercer asunto, no abordado todavía en los textos que me han publicado, es el relativo a la democracia participativa, pues considero que este régimen político forma parte de las especies históricas del RPD, como se ve en el cuadro 1, pero por razones de espacio no es posible desglosarlo como se merece en el presente trabajo, y tengo que indicar, aunque sea brevemente, cómo lo concibo. Al respecto, considero que la democracia participativa debe entenderse como un régimen híbrido o intermedio entre el RPDD histórico y el RPDR histórico. Esto implica que en la democracia participativa el poder de la comunidad política es mayor que en el RPDR histórico, por tomar mayor número de decisiones y por ejercer mayor control sobre sus representantes, si bien es menor que en el RPDD histórico. La otra faceta de esta misma aseveración es que en la democracia participativa el poder de los representantes es mayor que en el RPDD histórico, pero es menor que en el RPDR histórico.